Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la última conferencia de 2024, la conferencia con la que cerramos el año en cuanto a ciclo de conferencias. Todavía nos quedan varias acciones. El próximo sábado, día 14, a las 12 en el museo, una acción de Mitsuru Nagata, un calígrafo japonés, asociada a esta acción a la exposición que tenemos sobre Japón, el elogio de la elegancia, y la inauguración el día 19 de una exposición sobre la que tenemos también muchísima ilusión puesta, que hemos dejado ahora mismo continuando su montaje, Landscapes of Affection, de Naomi Iglesias, que, como digo, inauguraremos el 19 de diciembre. Pero como conferencia, esta es la última del año y está protagonizada por Carmen Espinosa, que nos acompaña, procedente del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, conservadora jefe. Y digo que está protagonizada por Carmen Espinosa porque Carmen ya es una antigua amiga del Museo de Bellas Artes de Asturias, en el sentido de que en el año 2015, si no recuerdo mal, 2015, ya 9 años, vino al museo a impartirnos una maravillosa conferencia de las que recuerdo con gran intensidad, también sobre otro tema del que ella es especialista. En este caso fue sobre las miniaturas, las 12 miniaturas del Quijote de Francisco Antonio y Ana Meléndez, que guardamos en el museo, que conservamos en el museo con mucho primor, y de la que disertó largo y tendido, con una hipótesis convertida en tesis bastante interesante en torno a este tema, además, y que además, como digo, fue grabada en su día. Bien, en este caso la hemos invitado como parte, ya saben, de ese microciclo de conferencias transversal a todo el año, por el que tratamos de ir revisando las obras de las artistas que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, de las creadoras, ir revisando la obra de esas artistas y, a la luz de esas artistas y sus obras, abrir el foco a otros horizontes relacionados con esas creadoras y sus obras. La conferencia que va a impartir hoy Carmen Espinosa lleva por título exactamente Francisca Meléndez y las miniaturistas de su tiempo, que fueron muchas, por cierto, y las miniaturistas de su tiempo. Poniendo el foco en esta creadora, de la que tenemos 2 obras en el Museo de Bellas Artes de Asturias, una ahora mismo expuesta, nacida en Cádiz en 1770, morirá en 1825, si no recuerdo mal, cuyo abuelo fue Francisco Antonio Meléndez, cuyo padre fue José Agustín Meléndez, que también todos ellos tenemos representados en el museo, sobrina de Luis Meléndez, del gran pintor también representado en nuestra colección, y que alcanzó grandes honores como miniaturista, de los que nos hablará sin duda de ella y de sus contemporáneas Carmen. Voy a proceder a presentar a Carmen y le cederé inmediatamente la palabra para que nos hable de quién fue Francisca, de qué labor realizó y de todo ese entorno tan interesante. Carmen es una de las grandes especialistas en miniatura a nivel mundial, porque, como nos decías en la conferencia de 2015, sois 4 o 5... si nadie ha muerto, erais 4 o 5 especialistas a nivel mundial. Tú en España, una en Francia, nos decías, otra no sé dónde. Bien, pues estamos ante una de las grandes especialistas a nivel mundial en miniatura. Carmen Espinosa Martín, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense, es, como he dicho, conservadora del Museo Lázaro Galdiano. Su línea de investigación está centrada desde 1986 ya en la pintura de miniatura, género del que ha realizado varias publicaciones, como el Catálogo Razonado de Miniaturas de la colección Lázaro en el año 99 o el completísimo y voluminoso catálogo del Museo del Prado del año 2011. Ha catalogado y publicado numerosas colecciones de miniaturas de instituciones españolas y americanas. Por cierto, el Meadows de Dallas compró, si no recuerdo mal, en el año 2008 29, pudo ser, 29 miniaturas de
de Francisca Meléndez. Además, ha estudiado otras facetas artísticas como cerámica, porcelana, pintura, dibujos, estampas o abanicos, centrando su atención especialmente en los siglos XVIII y XIX. Materias, todas ellas, sobre las que ha impartido numerosas conferencias, diferentes clases y también variados seminarios. Ha sido comisaria de varias exposiciones, entre las que cabría destacar el documento pintado, 5 siglos de arte en manuscritos, en el año 2000, las miniaturas del Museo del Prado, en el año 2011, Eugenio Lucas Velázquez, Eugenio Lucas Villamil, colección Lázaro, en el año 2012, caricaturas, ilustradores de los siglos XIX y XX, la colección Lázaro, año 2013, abanicos del siglo XIII, en la colección Lázaro, año 2014. Este es el trabajo que debe hacer un conservador de un museo, investigar sobre las colecciones de su museo. Así que es modélico. Colección Lázaro de Nueva York, año 2015. Goya, obra gráfica, año 2016. Rembrandt, obra gráfica, año 2018. Vista de Roma, Henryk Dabrowski y la colección Lázaro, año 2018. O Alicia Martín, reinterpretada. El contemporáneo también ha sido motivo de interés y reflexión por parte de Carmen, reinterpretada 4, archivo 113, en el año 2018. Tuvo lugar en ese fantástico museo que tanto nos gusta visitar cuando vamos a Madrid. Es un lujo, ¿no? Es un lujo. El Lázaro Galdiano es un museo del que salimos siempre todos encantados y que además ha tenido ese giro, ¿no?, hacia lo contemporáneo también muy interesante, reinterpretando siempre desde lo contemporáneo las interesantísimas colecciones que tienen. Así que, Carmen, cuando quieras, tuya es la voz y la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por tus palabras y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Y nada, para mí es un placer venir a Asturias y venir a Oviedo. Siempre lo dije la vez anterior y lo vuelvo a repetir. Es una ciudad que me encanta y que yo a nivel familiar y así en plan de broma digo, cuando me jubile me compro una casa en Asturias y me voy para allá. O sea que es un lugar al que tengo muchísimo cariño y para mí es un placer estar aquí. Bueno, el tema de hoy que vamos a abordar va a ser el de, como ha dicho Alfonso, Francisca Meléndez y las miniaturistas de su época o de su tiempo. Y para empezar, antes de hablar y de afrontar el tema, se me ha ocurrido hacer esta imagen con un montón de nombres de mujeres. Todas estas mujeres que están aquí escritas han sido miniaturistas. Estas y muchas más, evidentemente. Y de hecho, abajo, en las que están escritas en verde, pongo cientos de miniaturas anónimas y luego pongo García, López, Rodríguez, Muñoz, González, Gutiérrez, Morales. Hay miniaturas que solo están firmadas por un apellido. O sea, no todas tienen por qué haber sido realizadas por pintores, sino también por pintoras. O sea, que dentro del panorama hay también muchos nombres todavía que se nos escapan. En la imagen verán que hay unas que están en negro, otras que están en morado, otras que están en rojo. Todas las que están escritas en negro son referencias a que sabemos documentalmente que son pintoras, pero de las que hasta el día de hoy yo no he encontrado ni una sola pieza. O sea, que no sabemos cómo trabajan. Las que están en rojo son con muy pocos datos que se saben de ellas, pero que una o dos piezas, no muchas más, he podido localizar. Las que están en morado son que tienen una biografía mucho más extensa y sí he podido localizar más obras. O sea, que es un tema, si ya el género de la miniatura es un género poco conocido, poco estudiado, y ahora, bueno, pues está más en alza, pero durante muchos años es como si no hubiera existido, pues ya dentro del género, si es desconocido en sí, lo que son los artistas también lo son, tanto hombres como mujeres. Pero, sobre todo, las mujeres son grandes desconocidas también en este género. De hecho, vamos a ver el caso de una contemporánea de Francisca Meléndez, que hasta en los diccionarios de la época no se consideraba, su nombre se ponía en masculino. O sea, como que no podía ser una mujer la autora de la obra, ¿no? O sea, que es un tema muy... bueno, que está todavía por hacer, hay mucho trabajo que hacer, mucha investigación que hay que hacer y bueno, si alguien quiere meterse con ello, pues hay para años y para investigadores e investigadores. Bueno, pues ya nos centramos, ya en la presentación se ha hablado del taller de los Meléndez, bueno, el clan casi que llamo yo de los Meléndez, es un taller que abarca todo el siglo XVIII.
desde Francisco Antonio, que es, digamos, el patriarca de este clan, con sus hijos y con su nieta, pues prácticamente abarcan todo lo que es el siglo XVIII. Es muy interesante porque sentaron las bases de lo que será la miniatura española. Toda la formación, tanto de Francisco Antonio como de su hijo Luis y de su hijo, sobre todo, José Agustín también, va a estar, es una formación italiana. Ellos se forman como miniaturista en Italia. Eso va a ser muy importante para nuestra artista que vamos a analizar hoy, que es Francisca, porque en Italia se trabaja la miniatura de una manera muy concreta y muy diferente a cómo se puede pintar en otras zonas de Europa. Eso va a motivar que la vida artística de Francisca dé un giro en un momento determinado. Entonces, es muy interesante situar a todo este clan en una formación de gusto italiano. ¿Qué quiere decir una formación de gusto italiano? En Italia la miniatura comienza, o la miniatura que nosotros estudiamos ahora, no la miniatura medieval, ¿no?, sino lo que es la miniatura que comienza partiendo de lo que son los códices medievales, pero que luego se convierte en pintura devocional, luego pasará a ser pintura también de retrato, pues tiene un momento clave en Italia, que es el siglo XVI, con una figura muy importante de un artista que es Giulio Clovio. Giulio Clovio es el responsable de sacar, digamos, esa miniatura devocional del códice medieval, extraerla y convertirla en una pequeña pintura devocional con una técnica diferente a lo que puede ser una pintura sobre tabla o una pintura al óleo. La independiza del códice. Ya sabemos que en la época medieval todas esas iluminaciones, todas esas escenas religiosas, lo que servían era para ilustrar, para poder comprender el texto escrito. Entonces, luego ya se sacan de ahí y adquieren esa independencia. Clovio es el responsable, el artista, en hacerlo y en trabajar de una manera diferente a cómo se trabajaba durante la Edad Media. Durante la Edad Media se aplicaba un pigmento sobre el pergamino de una manera que se llama tendido, o sea, cubriendo la totalidad del soporte. Él, cuando extrae entre comillas, claro, cuando empieza a hacer esos pequeños cuadros devocionales, empieza a utilizar, sigue utilizando los pergaminos, pero también va a utilizar la vitela, que es una piel mucho más fina, y va a aplicar los pigmentos de una manera distinta a lo que se hacía durante la época medieval, que es utilizar el punteado, o sea, como si fueran pinceles con muy pocos pelos, a veces solamente uno, y aplicar a base de pequeños puntitos de color. Eso, el ojo se encargará a la hora de ver de fusionar todos esos puntos y nos hace ver perfectamente lo que está representado. Esa manera de hacer de Giulio Clovio en Italia se va a mantener durante el siglo XVII y se va a mantener durante el siglo XVIII. Y esa manera de hacer es la que van a aprender los Meléndez, con Francisco Antonio, y su hijo Luis también se va a formar allí, y José Agustín. Y sus hijas, Clara y Ana, también van a trabajar en ese mismo entorno. Y Francisca, luego la analizaremos, va a aprender dentro del taller familiar, en concreto con su padre, porque su abuelo ya había fallecido, su tía ya en ese momento no pintaba, su tío estaba dedicado a otras cosas, pero se va a formar dentro de esa estética italiana y va a condicionar una manera de pintar muy diferente a lo que se está haciendo en otras zonas de España, concretamente, y sobre todo en otras zonas de Europa. Bueno, pues ahí tenemos un poquito el esquema del taller y una pieza muy interesante que no hace poco, un par de años o 3, estaba en una colección particular y ahora mismo ya se conserva en el Museo del Prado, que es una de las piezas que se considera el esboto, que es, digamos, la obra maestra de Francisco Antonio Meléndez, que está pintada justo con el nombramiento de pintor del rey, de pintor de miniatura del rey. Es importante porque Francisco Antonio va a ser el primer miniaturista de cámara que hubo en España. Y además un personaje muy interesante, también con mucha relación con la Academia de San Fernando, mucha relación con la corte, no solamente por los retratos y por la miniatura, sino también por otras facetas, como con los cantorales. O sea, va a ser un personaje muy interesante, un personaje que no se doblegó ante nada,
que mantuvo el pulso a la Academia de San Fernando, que mantuvo el pulso en la corte. Con la Academia de San Fernando salió muy mal parado, pero bueno, fue el que empezó a crear los primeros estatutos de la Academia, o sea, muy activo, pero luego pues no, con los conciliarios no hubo mucha relación y terminaron bastante mal. Eso es interesante también de anotar, porque eso perjudicó al gran Luis Meléndez, a su hijo, que le cerró muchas puertas por el carácter del padre. Y Francisca ahí pues, se tuvo que mover a dos aguas, y fue gracias a un personaje histórico muy importante como es Florida Blanca, que le ayudó bastante a poderse abrir camino. Si no, Francisca lo hubiera tenido muy difícil por el problema familiar. Bueno, este clan o estos Meléndez en el taller, evidentemente, sobre todo Francisco, los hijos no, pintaban retratos, pero retratos sobre todo por encargos reales. Yo no conozco ninguno, prácticamente el monopolio de los retratos de la época de Felipe V y de Fernando VI los tiene Francisco Meléndez con Carlos Casanova después, en el reinado de Fernando VI, pero como eran piezas principalmente pintadas sobre vitela y que iban engarzadas en joyas, pues realmente nos ha llegado joyas de esa época y yo desde luego no conozco ninguna, a lo mejor en cualquier momento aparecen. Pero tuvieron una faceta, quizá todo lo que es el taller, muy importante en las miniaturas devocionales, ¿no? Aquí que tenemos esta Sagrada Familia de 1721, muy temprana dentro de la producción de Francisco Meléndez. Ha sido comprada el año pasado por el Estado y han ingresado las colecciones de Patrimonio Nacional, donde no había ninguna obra de Francisco Meléndez independiente. Estaba la gran obra de los Cantorales para la Real Capilla, pero no en ese sentido. O sea que esta familia se dedicó principalmente a estas escenas devocionales, aparte de otra faceta muy interesante que tienen los pintores de miniatura en este momento, que son pintores de ejecutorias, de títulos de nobleza, de privilegios. Ahí también trabajó toda la familia. Hay algunas, creo que en el Museo de Bellas Artes hay una de Ana, pero se conservan bastantes. Recientemente han salido algunas en subastas, y sobre todo la gran obra donde trabajan toda la familia entera y casi a un ritmo desenfrenado es en la gran labor que son los Cantorales de la Real Capilla de Palacio, donde bajo la dirección de Francisco Antonio manda venir a sus hijos que estaban en Nápoles para trabajar, y sobre todo Luis es el que va a realizar las escenas más importantes de cada uno de los libros, mientras que a José Agustín, el padre de Francisca, le va a tocar sobre todo las iniciales y las orlas. Eso nos está hablando un poco también de la jerarquía y de la calidad que hay entre los distintos miembros de la familia. Este es un poquito, aquí en estas imágenes, más o menos lo que estaban trabajando. Y luego, bueno, pues no voy a hablar de ello, pero una de las obras más importantes que crea la familia son estas 12, bueno, eran 24 escenas del Quijote, de las que solo se conservan 12, las otras 12 están en paradero desconocido, tal vez estaban todas en paradero desconocido, aparecieron hace unos años en el mercado estas 12, las otras 12 quién sabe, tal vez puedan aparecer en algún otro momento. Se les pierde la pista a mediados del siglo XIX, cuando Fernando VII viaja al País Vasco a la jura de los fueros. Parece ser que en la casa en la que se hospedó le regaló el juego de las 24 miniaturas del Quijote, y bueno, ahí se perdieron la pista hasta hace ya unos cuantos años que salieron estas 12 en el mercado madrileño. Ya lo comenté en la conferencia a la que me invitaron desde el museo en 2015, ya casi 9 años, y donde bueno, siempre se asignaban a Ana Meléndez, que era la que firma las miniaturas, pero desde mi punto de vista es Francisco, es el padre. Evidentemente también trabaja toda la familia ahí, pero yo creo que es el padre, y que es como el hecho de que las firme es como para intentar conseguir algo, porque es la única que se queda soltera y necesita una pensión, necesita trabajo, ¿no? Y entonces las firma, se las regala al rey y con eso consigue un sustento, pero realmente yo creo que el trabajo es más del padre que de ella. Bueno,
Y de toda esta saga, antes de llegar a Francisca Meléndez, pues Luis Meléndez, el gran bodegonista, que le tenéis perfectamente representado en el Museo de Bellas Artes, es el gran artista, ¿no?, de la familia junto a su padre. Ahí está una de las miniaturas más importantes que realizó Luis, que es una miniatura para el príncipe Carlos IV, que siempre la tuvo encima de su cama en el dormitorio, y que es una pieza que actualmente se conserva en la colección Cristina Massabeu, y realmente es una pieza maravillosa que salió a la venta también en el año 97-98, y desde entonces se conserva en la colección Massabeu. Y luego el otro es una de las páginas, de las muchas que hizo para los cantorales, pero que quizás sea la miniatura más importante de todos los cantorales que se hicieron para la capilla, que es el rey Fernando III recibiendo las llaves de la ciudad de Sevilla, que es una de las páginas más importantes de todos esos tomos. Bueno, pues ya tenemos situada a Francisca dentro de este panorama desconocido de la miniatura femenina o realizada por mujeres en España, y también la tenemos situada dentro de la familia, y entonces vamos a hablar de ella. Como bien ha dicho Alfonso, nace en Cádiz en 1770 y morirá en Madrid en 1825. La formación que tuvo que recibir por la fecha de nacimiento Francisca es directamente de su padre. Su padre, José Agustín, que le tenéis aquí en su autorretrato, que también lo tenéis en el Museo de Bellas Artes aquí al ladito, es el responsable, digamos, de esa primera formación de Francisca. No se conoce prácticamente nada porque la primera pieza, por lo menos que yo conozco, que está firmada y fechada es 1791 y nace en 1770, o sea, es una pieza con 20 años, cuando tiene 20 años, 21 años, y es para presentarse a la Academia de San Fernando. Entonces, en esos 20 años recibe una formación, ya digo, directamente con su padre, pero a la vez tuvo que conocer, pero todo esto es hipótesis porque no he encontrado documentación, pero sí ella era conocedora de lo que se estaba haciendo en Madrid en esos momentos. Y lo que se estaba haciendo en Madrid en esos momentos son, dentro del campo de la miniatura, son obras de una serie de artistas que son los que tienen ahí, a la derecha, como puede ser Joaquín de Imza, que fue uno de los grandes miniaturistas aparte de un gran pintor, de Carlos III, Nicolas Dubois, un pintor sajón que viene a la corte en los años 80 y que está muy metido dentro de la nobleza madrileña, sobre todo con la marquesa de Santa Cruz y demás. O sea, es un personaje muy interesante de estudiar. El famoso Gennaro Boltri y su hijo Antonio Boltri, que son artistas que vienen desde Nápoles, se los trae Carlos III para sus retratos y también para trabajar y ser los pintores de cabecera de la Real Fábrica de Porcelana del Retiro. La miniatura y la pintura de porcelana están muy relacionados, no solamente en España, sino también en Francia. Comentaremos algún caso entre miniaturistas que están trabajando independientemente en retratos y a la vez son pintoras o pintores también de la fábrica de Sèvres, en Alemania, o sea, que son técnicas que están muy relacionadas. Carlos Domén, que también es otro artista napolitano, que viene con Carlos III para trabajar a la Fábrica del Retiro, Mariano Nani, y luego hay dos artistas como es Mariano Sánchez, que sonará más, o Antonio Carnicero, que también son pintores de miniatura, pero que realmente ellos tienen una faceta más desarrollada en lo que es la pintura al óleo, están recibiendo otros encargos y, digamos, no trabajan mucho, aunque, bueno, cuando se les requiere aparecen y ahí están sus piezas, algunas, pero que, por ejemplo, Mariano Sánchez, en los momentos en que Francisca está de formación, se está dedicando a toda la serie de puertos que le encarga Carlos III. Pero ahí ese es el grupo de pintores con los que Francisca convive en su formación y que evidentemente tuvo que conocer y tuvo que ver piezas, y sobre todo de su padre. Entonces, por los nombres que he mencionado y la relación, vuelven a ser italianos, salvo Dubois, que es sajón, pero que ese ya digo que está un poco al margen. Por lo tanto, una formación dentro del taller familiar de influjo italiano, los pintores que hay en ese momento trabajando en Madrid, también una estética italiana. ¿Y cómo es esa estética italiana? Bueno, ahí hay un retrato debajo de los nombres, es esta estética, que es una imagen bastante hierática, no próxima, como muy alejada, muy inexpresiva,
casi siempre frontales, representaciones frontales. El punteado se nota muchísimo a la hora de trabajar, no solamente en la carnación, sino un punteado que abarca la carnación, abarca el cabello, abarca los fondos. Y ya digo, muy sencilla, ¿no? Estas piezas que tenemos aquí, sobre todo la señora que va de azul, es una pieza que se conserva en el Museo del Prado y que yo, vamos, no tengo ninguna duda de que es de Gennaro Boltri. Entonces, estas imágenes es interesante, si pueden retener un poquito la imagen, para cuando veamos las piezas de Francisca, porque trabaja prácticamente igual. Es una manera de trabajar muy parecida. Bueno. Estos son otros dos que hemos mencionado, pero que ellos van por otro lado, como es Antonio Carnicero y Mariano Sánchez, de que pongo dos ejemplos, que están firmadas las dos, para que vean que también, aparte de que sean más reconocidos como pintores de óleo, pero que también trabajaron en este tipo de retratos, haciendo también ejecutorias, retratos para joyas, exactamente igual. Bueno, pues nos metemos con Francisca. Si recuerdan lo que acabamos de ver, este tipo de punteado, esta manera de hacer es prácticamente la misma que la que nosotros vemos en esta primera pieza, que es la primera firmada por ella, que es La Virgen con el Niño, que es la pieza que presenta a la Academia de San Fernando para ser académica de mérito. Es curioso, con 20 años, que se presente a la Academia y, sobre todo, que sea admitida como académica de mérito. Esto realmente, y por eso he mencionado antes el affair de su abuelo, que terminó mal con la institución. Su tío no consiguió tampoco ninguna relación con la Academia, Luis, a pesar de ser el maravilloso pintor de naturaleza muerta y también retratista, pero no consiguió ninguna relación, no tuvo ninguna relación con la Academia, y sin embargo Francisca sí, y fue fundamentalmente por el apoyo de Florida Blanca, que es el que la presenta a la Academia y presenta esta pieza que está copiando una estampa de Rafael. Es muy interesante la relación que tienen, sobre todo las mujeres, a finales del siglo XVIII y principios del XIX con la Academia, porque es complejo. Ellas no pueden estudiar en la Academia, no tienen acceso a los estudios de la Academia en esos momentos. Pero sí es muy interesante que tengan el respaldo de la Academia para que ellas puedan ejercer su profesión y para que puedan impartir clases de dibujo o trabajar en clases de pintura para manejarse dentro de los estudios. Pero no pueden adquirir esa formación dentro de la Academia porque está cerrada al mundo femenino. Entonces, el poder optar a estos títulos de académicas de mérito, a veces también mérito y honor, dependiendo a la familia a la que pertenecían, pues les abre puertas para poder desarrollarse y poder, digamos, ocupar un lugar destacado dentro del género al que quieren dedicarse. Evidentemente, no cualquier mujer adquiría estos honores, casi siempre eran de grandes familias, casi siempre eran hijas de condes, de duques, o sea, mujeres de la alta sociedad, las que conseguían estos títulos, que por otro lado eran mujeres que luego no tenían que vivir de su trabajo. O sea, que ahí hay una relación, un tema muy interesante de estudio. De hecho, cuando veamos las miniaturistas contemporáneas a Francisca, pues es la Marquesa de Santa Cruz, es Teresa de Cabarrús, es Marcela de Valencia, todas son, pues una es hija del conde de Valencia, la otra Marquesa de Santa Cruz, la otra es la hija del gran Francisco de Cabarrús. O sea, son mujeres que tienen una habilidad, pero que no tuvieron que vivir de su trabajo. Quizá, si hubieran pertenecido a otro estamento social, podrían haberse desarrollado y haber llegado a ser grandes artistas, pero no tenían necesidad de ello. Y en vez de dedicarse, muchas de ellas, a la pintura, se dedicaban a la miniatura porque era un género como más femenino, más delicado, como decían el propio Francisco Meléndez, que era un género delicado, sutil, o sea, el hecho de trabajar en formatos pequeños, el pintar a base de pequeños puntos de color, todo eso parece que se adaptaba más a unas manos más pequeñas, a una manera como una mayor sensibilidad, y quizá todo eso pues se adaptaba más a lo que era el mundo femenino que al mundo masculino. Bueno, si con 21 años fue académica de San Fernando,
Pues con 24 llega a ser pintora y retratista de cámara. Entre esa faceta, entre las piezas que podemos fechar en 1794 y 1791, yo no conozco ninguna entre medias. Posiblemente pintó o no pintó, no lo sé, yo no conozco ninguna. Pero a partir de 1794, que se la nombra pintora de cámara, pues evidentemente sí hay piezas que podemos situar hasta 1800-1801. Es el momento, digamos, de esplendor o la gran época de Francisca como miniaturista. A partir de 1800-1801, prácticamente Francisca desaparece como pintora. Veremos por qué. Bueno, entonces, es un momento interesante, 1794, porque es un momento en que comienza en toda Europa, hay un gran desarrollo de la pintura de miniaturas. Y en España hay un vacío de artistas. Es los que hemos mencionado antes. Genaro Boltri ya no está para pintar en estas fechas, su hijo Antonio está dirigiendo la fábrica de porcelana, Inza está trabajando en Zaragoza y ahora ya se dedica más a la pintura al óleo, y digamos que el miniaturista por excelencia de esos momentos, el que lleva las riendas, es Eugenio Jiménez de Cisneros, y tiene como encargo principal por parte de los Reyes la realización del gabinete de miniaturas de la casita del Príncipe del Escorial, y prácticamente no hace otra cosa más que esas miniaturas de gabinete. Esas miniaturas de gabinete son muy interesantes, también es otra faceta de la miniatura, que es, digamos, los monarcas, los reyes, los príncipes, se construían pequeños gabinetes y se construían como museos particulares. O sea, yo no puedo tener toda la obra de Rafael, pero soy un forofo de la pintura de Rafael. Pues hago mis copias de la pintura de Rafael con este género, con el género de la miniatura, y las hago a un tamaño que es a escala y proporción de la original. Con lo cual, cuando yo coloco todos esos cuadros en la pared, estoy recreando ese gabinete con las mismas dimensiones, la misma estética que si pusiera los cuadros originales, nada más que a escala más pequeña. Entonces eso se pone muy de moda. Carlos III empezó el suyo, lo continuó Carlos IV, Fernando VII va a tener el suyo, Isabel II va a tener el suyo. O sea, eran como pequeños museos, pequeñas salas de museos donde no puedo tener esas pinturas, pero las tengo. Y no tengo estampas, sino que tengo pintura. Y yo dedico, escogen el género de la miniatura, como podían haber elegido un pintor al óleo que les hubiera hecho en lienzo o en tabla, pero les dio por hacerlo sobre vitelas, posteriormente se harán también sobre marfil, y crearse esos pequeños museos particulares. Entonces, a Eugenio Jiménez de Cisneros estaba designado prácticamente a hacer estas pinturas para el rey, para el gabinete de la casita del príncipe. Si alguna vez han estado, seguramente sí, en la casita del príncipe, lo que pasa es que no está abierto al público, toda la parte superior hay una serie de gabinetes. Uno era el de miniaturas, otro es el de marfiles, que lo sigue siendo, otro es el de porcelana, que la sigue siendo, y otro es el de tejidos. Eran pequeñas salas con todos los cuadros, todas las piezas de los 4 gabinetes con el mismo tipo de marco, de madera de peral, las mismas molduras, pero tenían técnicas distintas. Todos se conservan, menos el gabinete de miniaturas que fue robado durante la Guerra de la Independencia. Y yo solo he visto 2 piezas que he podido, una está en España, la otra está fuera, y son realmente maravillosas porque son vitelas tensadas sobre pizarras. Bueno, realmente es un trabajo muy interesante, pero desapareció entero, fue robado durante la Guerra de la Independencia. Los otros se mantienen en la casita del príncipe. Entonces, hay un vacío en esos momentos, en los años mediados de la década de los 90, un vacío de pintores. No hay pintores para suministrar los retratos que la familia real necesita para sus joyas personales, pero también para lo que era fundamental en esos momentos, que es el personalizar la joya, o sea, los joyeles que los reyes se intercambiaban entre las distintas cortes europeas. Eran cajas o joyeles con brillantes, de cajas de piedra dura, y entonces eso se personalizaba con el retrato del monarca y era el regalo de Estado. Se hacían para entregar cartas credenciales, y venía un embajador, entonces era la joya, que ya existía también durante el siglo XVII, pero que en el XVIII circula por todas partes en Europa. Y entonces se requería mucho retrato para eso y no había artistas. Y
en estos momentos aparece Francisca y encaja a la perfección y la nombran pintora de cámara casi de urgencia, en extremis, porque se necesitan. Y nada más nombrarla se le hace un encargo que tiene que hacer unos retratos, que se tiene que ir a Aranjuez a hacer los retratos de la reina y los retratos del rey, porque se necesitan. Y entonces hay unos momentos que son unos 6 años de una actividad muy intensa de Francisca como miniaturista de cámara. Ahí tenemos estos 2 retratos, el de Carlos IV y el de María Luisa. Aquí tenemos el del infante Antonio Pascual, luego hablaré a qué serie pertenecen estos retratos, y el de Luis Francisco Filiberto de Borbón, el duque de Parma. Y esta es muy interesante porque se ve cómo se trabaja. O sea, vemos cómo se empieza desde el rostro y se va trabajando, se va expandiendo hacia el exterior, dejando todo lo que son los detalles para el último momento. De hecho, en el retrato de Luis Francisco vemos cómo las condecoraciones están reservadas, todavía no se han pintado, cómo en la casaca hay un color de fondo y luego posteriormente se pasa a ser el bordado, o en la del infante Antonio pasa exactamente lo mismo, falta todo lo que es el brocado de la casaca y las condecoraciones que están por hacer, ¿no? O sea, es muy interesante estas que están inacabadas para ver no solo cómo trabaja Francisca, sino prácticamente se trabajaba así, se empieza desde el centro y se va extendiendo. ¿Por qué? Pues porque en la miniatura se trabaja con una serie de pigmentos que es disueltos en agua, unas veces es temple sobre vitela y si no, luego ya aparece el gouache. Y no lleva ningún tipo de protección. Entonces, hay que trabajar desde el centro hacia afuera, porque si no, lo emborronamos todo. Hasta llega el caso de que si nosotros ahora cogiéramos una pieza sobre nuestra mano y sin querer pusiéramos un dedo o estornudásemos, nos hemos cargado la miniatura. Porque no llevan ningún tipo de protección, no llevan barnices, no lleva nada, y de hecho se conservan muchas miniaturas donde se ven perfectamente huellas dactilares de que se han cogido mal, o algunas con un punteado muy finito blanco, que parece como que falta por pintar, pero que realmente es la saliva. Cuando uno estornuda o lo que sea, se queda y no te das cuenta de lo que pasa, pero la saliva es muy ácida. Y pasa sobre las miniaturas, pasa sobre las estampas, pasa sobre los dibujos y no somos muchas veces conscientes, bueno, ahora con el COVID somos conscientes de que tenemos que utilizar mascarilla en muchos aspectos, ¿no? Pero hay que utilizarla sobre todo en distintas materias artísticas mucho más. La semana pasada, el mes pasado, di un seminario con motivo de la Feria Estampa en el museo y saqué las pruebas de estado de los disparates de Goya, una de las joyas de la corona que tiene el Museo Lázaro, y di la clase, saqué, porque bueno, era para un grupo de 10 personas y saqué los originales y di toda la charla con mascarilla y el que se quería acercar, no una mascarilla, le hice poner 2. Porque estábamos ante, o sea, ya digo, ante un papel no pasa nada, tú estornudas y no ves nada, pero dentro de 5 años empezarás a ver algo y dentro de 10 o de 15 empezarás a ver un pequeño agujero por la acidez de la saliva. O sea, que no somos muchas veces conscientes de cómo podemos interferir la grasa de las manos, por mucho que nos hayamos lavado las manos, las cremas que nos echamos en las manos, o sea, hay que marcar mucho las distancias con todo esto. Bueno, esas miniaturas que hemos visto, la de Carlos IV y María Luisa y la del infante y Luis Filiberto, proceden del conjunto que el Museo Midus de Dallas compró en 2008. Compró un conjunto de 29 miniaturas enmarcadas en dos marcos que procedían o que se vendieron por un anticuario madrileño, con Francisco Escudero, que procedían de los descendientes de Francisca Meléndez en Cádiz. El Midus es uno de los museos norteamericanos que tiene una de las grandes colecciones de pintura española y, bueno, se compraron. Tuve la suerte del director en esos momentos, Mark Rogland, que falleció hace unos años, desgraciadamente. Cuando compró las piezas me dijo verlas y para presentarlas se hizo una exposición dedicada a Carlos IV y fue la primera vez que estas piezas se expusieron y bueno, me pidió un pequeño texto que hice encantada. Al preparar ese pequeño texto para la exposición y por las imágenes que me mandaron,
pues empecé a verlas, y sí, evidentemente de las 29, para mí no hay ninguna duda de que 21 son de Francisca Meléndez, pero hay 8 que para mí no lo son. Y bueno, hay veces que cuando uno recibe y dice, es que todo viene de los descendientes de una familia. Evidentemente, Francisca Meléndez era miniaturista, podía tener miniaturas en su casa, pero podrían ser suyas y también podría tener de otros pintores del momento. O bien, posteriormente la familia pudo tener también miniaturas de otros artistas, o sea, no porque procedan de un artista todo tiene que ser de él, vamos, en el caso de la miniatura y en el caso también de la pintura, dibujos, estampas, no podemos ser tan cerrados en ese sentido. Bueno, esta es una de las del conjunto, la de ese retrato masculino que está firmada, lo que pasa es que la imagen está recortada y no se logra ver, pero está perfectamente firmada por ella. Y en la anterior era uno de los dos marcos que contenían la colección. En este primero hay un texto, una carta, que también se guardaba, que es donde Francisca recibe el encargo de ir a realizar unos retratos a Aranjuez, son de 1795. Y el otro marco es este, que el marco está quitado, y es otro conjunto. Bueno, pues esta que tenemos a la derecha, este retrato masculino, yo creo que tiene buen tamaño la imagen como para poderlo ver. Si nos damos cuenta, está realizada con la misma técnica que la miniatura del año 91, la que tiene en la Academia, y muy cercana a la manera de pintar de lo que estaban haciendo los Voltri, que son esas dos que puse al principio. Si fijamos aquí, pues exactamente lo mismo, estas también son de Francisca, y vemos esa manera de pintar el cabello que parecen así como pequeños fideos, ¿no? Como pelo a pelo, el punteado muy, muy potente, muy inexpresivas, muy secas los retratos, ¿no? O sea, es una manera de hacer que va a mantener siempre, ¿eh? Y lo vemos continuamente. Muy interesante el retrato de Manuel Godoy, ¿no? Donde también vemos ahí, creo que en este también... No están pintadas ya las condecoraciones, pero vemos esa manera de hacer muy frontal, una mirada muy fija, ese punteado que abarca el rostro, el pelo, el fondo, o sea, es una manera de hacer muy característica. O sea, todas las que estamos viendo prácticamente están pintadas igual. Estas también son de la serie. Los niños no se le daban muy bien a Francisca, por lo menos a la vista del retrato de Francisco de Paula y de María Isabel de Borbón. Los niños le cuesta un poquito más, no solo los niños, sino la representación de cuando no solamente es el busto, sino cuando tiene que representar una mayor parte del cuerpo, le cuesta. Le cuesta. No tiene una gran habilidad para pintar los cuerpos. Y esta otra no tiene nada que ver con el Midus, pero esta es la única pieza que yo conozco más tardía, firmada y fechada. Está fechada en 1800. Es una pieza que compró el Estado y que está depositada en el Museo del Romanticismo de Madrid. Ahí, en la firma, pone Francisca Meléndez, pintora de cámara. A partir de este momento yo no conozco piezas, posiblemente las pudo pintar, pero no conozco ni piezas ni firmadas ni fechadas. Y coincide justo con esa época de 1800 donde hay un giro, un cambio en lo que va a ser la estética de la miniatura española y lo que la corte quiere de los miniaturistas. ¿Qué tipo de miniaturas quiere? ¿Cómo quiere que se le represente? Esta manera de hacer, como la de este retrato, como la que hemos visto en las piezas del Midus, como la que pusimos antes de los Voltri, esto está pasado de moda. Ahora la estética italiana no gusta. Ahora el giro es hacia Francia, evidentemente. No solamente en miniatura, sino en todo. Entonces, ahora lo que gusta... Bueno, espera. Luego vuelvo a estas. Lo que gusta es esto. Esto es muy diferente. Y esto es lo que pide la nobleza española y lo que pide los reyes, lo que pide Carlos IV. Entonces, en esta estética, Francisca no tiene cabida, porque no se recicló, porque ya tenía su estilo predeterminado y no se actualizó, no podía cambiar, no podía trabajar de otra manera. Entonces, a partir de este momento, empiezan a llegar pintores de fuera y relegan a los pintores que estaban antes. Y Francisca se queda ahí sin saber muy bien qué hacer. Ella, a partir de 1800, lo único que hace es pedir que la paguen el sueldo. Y que la paguen el sueldo, y que la paguen el sueldo. Y que ella es retratista. Y entonces lo único que consigue es que la vayan pagando el sueldo.
Pero igual que se conserva la documentación de pedidas de sueldo y documentación de que se le paga el sueldo, no se conserva ningún tipo de documentación en el que se le hagan encargos. O sea, que mantuvo el sueldo hasta el final, el supuesto hasta el final, pero no recibió encargos. Que yo sepa, a lo mejor puede aparecer de repente documentación o piezas firmadas, ojalá, pero no las he encontrado, perdón. Bueno, entonces, seguimos. Estas dos piezas son las que tiene el Museo de Bellas Artes de Asturias. Entrarían dentro de esa temática religiosa que tanto trabajó toda su familia. Una representa a San José con el Niño, no hay ningún problema, es una pieza firmada, la firma coincide exactamente con la tipografía, exactamente igual que las piezas del retrato de Caballero del Midus, igual que la tipografía que aparece en la pieza que presenta la Academia, y la otra es un San José con San Joaquín. Para mí esta pieza, hoy la he podido ver delante, pero la imagen que me mandaron desde el museo era muy buena y me ha permitido estudiarla bien. Yo tengo mis dudas en esta pieza de San José y San Joaquín. Son dos maneras de trabajar muy diferentes. Lo ponemos aquí. Si miramos el San José con el Niño, que es la de abajo, y vemos el retrato de la Señora de la Pluma de 1800 y vemos el retrato de Carlos IV, todo eso prácticamente están pintados igual. El mismo tipo para pintar el pelo, pues ver esos churritos, pero ahora fijémonos en San Joaquín y San José. Es algo diferente, es una manera, es un toque de pincel distinto. Simplemente lo planteo. Estas dos son del Midus, las dos atribuidas a Francisca. Es imposible. Quien ha pintado el caballero con la casaca roja, el militar rojo, no puede haber pintado el otro caballero. Son técnicas totalmente diferentes. O sea, una cosa es que puedan salir las piezas mejor o peor, pero a la hora del toque de pincel, a la hora de mover el pincel es como el que escribe. Siempre escribes igual, puedes escribir más deprisa o más lento, pero un grafólogo te lo saca. Pues en el caso de las miniaturas, la manera de aplicar el pigmento, el toque de pincel, es el que es. Y estas dos piezas son muy diferentes. Es imposible que sean del mismo artista. Este es otro caso. También una pieza, en este caso, la dan como Francisca Meléndez. En todo caso, tendría que el propietario que la tiene podía haber dicho mejor atribuida. Es una pieza que no tiene nada que ver ni con Francisca ni con nada. Es una copia a partir del maravilloso retrato de Goya a su amigo Martín Zapater. Y la firma es totalmente apócrifa. No tiene nada que ver. Hay que tener también un cierto cuidado porque cuando hay miniaturas, por ejemplo, 1797, que pintores pueden estar trabajando en un determinado género en este momento, hay personas que, bueno, pues no sé por qué lo hacen, pero deciden atribuir, firmar piezas así, un poco a tontas y a locas. Esto ni tiene que ver con Francisca, si estamos viendo la cara y la manera de pintar no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, y realmente es una copia posterior, ni tan siquiera es de 1797, sino a partir de 1800, o vete tú a saber, y con una firma que pone Meléndez, como ni tan siquiera pone Francisca, simplemente pone Meléndez, pero que no tiene nada que ver con ella. Pero cuando uno hace una búsqueda rápida en Internet y pone Francisca Meléndez, va a salir el Midus, va a salir la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, va a salir la del Museo del Romanticismo y va a salir esta. Pues no tiene nada que ver. Bueno, y evidentemente las compradas por el Museo de Bellas Artes de Asturias. Bueno, pues entonces, justo cuando a 1800, que es la señora esta de la pluma del romanticismo, ahí prácticamente podemos dar casi por cerrada la faceta de pintora de miniaturas de Francisca, aparece esto otro. Esto es lo que se busca. Entonces, Carlos IV manda venir de Francia bueno, aquí se le conoce como Juan Baucil, es un pintor saboyano y se convierte en su pintor de cámara. Viene José María Boutón, que es un francés, aunque nació en Cádiz,
por casualidad, pero vamos, de formación francesa, y le convierte en su pintor de cámara. Viene Guillermo Ducker, que es un pintor muy desconocido, de origen posiblemente holandés, pero que se va a convertir en uno de los grandes pintores de miniatura, quizá el mejor que hay en esos momentos en Madrid. Es amigo de Goya, y muchas de las miniaturas que aparecen de Carlos IV y María Luisa, que copian los retratos de Goya, son de Ducker. Porque hay documentación de Goya en el que cuando se le piden consejo que quién puede hacer los retratos reales, él automáticamente dice mi amigo Ducker, que siempre estaba metido en la cárcel porque era muy mal hablado. O sea, se le iba la lengua con mucha asiduidad y casi siempre estaba en la cárcel, y tenía que ir Goya a sacarle para que pintara y comprometerse de que una vez terminado el trabajo le devolvía a la cárcel. Y bueno, eran amigos, se iban a cazar, se iban a pescar al Manzanares, pero es un personaje muy interesante y un personaje que tuvo mucha relación con los duques de Osuna, y de hecho ese maravilloso retrato que hay ahí en medio del duque de Osuna, que se conserva en el Museo del Prado, es de Guillermo Ducker, y es una de las joyas de su colección. Y el retrato que tenemos, no me acuerdo ahora el infante cuál es, el que está aquí a la derecha, es una pieza que recientemente también ha ingresado en el Museo del Prado por la donación de Jordan, que ha donado un conjunto del coleccionista norteamericano, un pequeño conjunto de miniaturas. Tenía pensado donar más al Prado, pero la muerte le impidió poder seguir trabajando en el tema. Tuve la suerte de compartir con él una tarde muy interesante enseñándome sus piezas en el Café de Oriente, aprovechando una visita que coincidimos en Patrimonio Nacional, y tenía una colección muy potente, y hay un grupo de pequeños retratos. Sí, aparte del Velázquez. Pues, pero yo me refería solamente a las miniaturas, pues un grupito de pequeños retratos muy interesantes y un grupito pequeño, pero su colección era mayor. Bueno, y dentro de esta nueva estética, pues si vemos esto y comparamos con las piezas del Midas, estamos a años luz. Esta pequeña, bueno, la que tiene ese marco maravilloso de bronce, es una de las miniaturas más importantes que se pintaron para la familia real. Es una miniatura de Boutón que perteneció a la infanta Isabel, y que en 1931, cuando con la República salen de España, salió de España y se ha vendido hace muy pocos años en París, pero ha vuelto a España gracias a un coleccionista que ha pegado la friolera cifra por esta miniatura de 300.000 euros. Antes la miniatura se podía comprar muy asequible, pero últimamente ha pegado un subidón bastante considerable. No todos los pintores, pero Boutón, Thomasit, Ducker, todos esos pintores han subido muchísimo, Luis de la Cruz, todos esos pintores han subido muchísimo su cotización. Bueno, pues ese cambio de estética queda muy bien representado en las obras de las miniaturistas de su época. O sea, las pintoras que convivieron con Francisca y que pintaron a la vez que Francisca. Una de ellas, quizá la más interesante, es la marquesa de Santa Cruz, Mariana Waldstein, que la vemos ahí retratada en un maravilloso autorretrato que se conserva en los Uffizi, y se retrata como pintora de miniatura. La vemos ahí con el caballete de mesa, con su paleta, con su jícara porque los colores están disueltos en agua, y esa maravillosa miniatura de Madame Tuyen de 1700, tengo las gafas, 93 creo que es, 1793, que se vendió hace poco, está firmada, o sea que no hay ninguna duda de ella. La marquesa de Santa Cruz evidentemente podía haber sido una maravillosa miniaturista, pero pintaba por placer, simplemente no para vivir de ello, no necesitaba nada. Tuvo una vida súper interesante, de amantes y demás. Hay un artículo maravilloso publicado en la revista Goya, en la revista que editamos en el museo, por David García Cueto. Si alguien tiene interés, es un artículo maravilloso donde habla de todos los devenires de los viajes
por París, de los amantes, de cómo cambia, que comienza pintando pintura al pastel, cómo luego pasa a la miniatura. O sea, un tema muy interesante. Ella como se forma primero como dibujante y como pintura al pastel con Carnicero, y luego este famoso Nicolas Dubois, que ya estaba por aquí, por Madrid, es el que la anima a estudiar miniatura, y Teófilo Gels, que va a ser desde 1798 pintor también del rey Carlos IV. Y luego ya cuando llega a París, pues va a estar en contacto con Jean-Baptiste Isabey, que es el gran miniaturista del imperio, el gran pintor de Napoleón, y con él, digamos, pule, si es que tenía que pulir, su estilo. Entonces, esta mujer, estamos hablando en 1793, Francisca en 1791 se presenta a la Academia y en 1794 es pintora de cámara, con lo cual es una artista totalmente contemporánea a Francisca, pero de estéticas totalmente diferentes. Aquí tenemos otra, que es Marcela de Valencia y Codallos. Esta es la que mencionaba antes, así por encima, con el desconocimiento de la miniatura. Hay un recorte de una de las galerías biográficas más interesantes del XIX, el Osorio y Bernard, donde está hablando de Marcela, pero pone Valencia, Marcelo de. O sea, como no cabe en la cabeza. Y, sin embargo, en la miniatura de la Academia y otra que se conservaba y que él debió conocer de la colección Torrecilla, se ve perfectamente la firma de Marcela. O sea, que no hay lugar a dudas que no es una O, que es una A. Pero todavía, pues, como que parece imposible que tenga que ser. Bueno, esta Marcela de Valencia es una pieza que entrega a la Academia en 1805, o sea que también está ahí, es totalmente contemporánea a Francisca. Es una miniaturista de una familia importante, española, pero que estuvo mucho tiempo viviendo en Colombia y luego volvió, tuvo hermanos que se dedicaron a la pintura y hermanas, ella no se casó y pasó bastantes penurias económicas, o sea que realmente pues es lo mismo, o sea, de una familia importante, se presenta a la Academia para conseguir, digamos, con ese título poder desarrollarse y poder presentarse como pintora, pero que verdaderamente no llegó a mucho. Ahora tenemos la suerte, porque sí había referencias documentales, sobre todo en la colección de Manuel Godoy. En su inventario había 2 piezas de Marcela de Valencia que formaban pareja y recientemente esta ha salido a la venta en la Galería José de la Mano, que es una galería que trabaja mucho con los inventarios y documenta muy bien las piezas, y se ha comprado para el Museo del Prado y hace pues, un año y pico se expuso en la Sala 62, donde por fin se ha quedado de forma permanente una vitrina con una selección de las mejores miniaturas, y ahí han puesto la miniatura de Marcela, que se llama La amabilidad. No se identifica el personaje porque así es como aparece titulada en el inventario de Manuel Godoy. Y la que está en blanco y negro, que no he podido conseguir otra foto mejor, es la única pieza que se presentó en la exposición de 1916, que es la primera exposición dedicada a la miniatura que se hizo en España. Hubo una pieza de Marcela de Valencia, que es esta que está aquí, que pertenecía a la colección del Marqués de Torrecilla, y es una imagen que está en el Archivo Moreno y que se conserva en el Instituto del Patrimonio Cultural de España hacia 1810. Y, curiosamente, si se mira, pues prácticamente lleva la misma diadema que lleva en la amabilidad, que hasta es prácticamente la misma diadema que lleva la Marquesa de Santa Cruz. O sea, que están todas ahí, no quiere decir que sea la misma, pero un poco la estética, que se ven que todas están pintadas a la vez y cuando Francisca está trabajando. Y otra miniaturista contemporánea a Francisca, Marcela trabajó en Madrid. La Marquesa de Santa Cruz y Teresa Cabarrús, principalmente su pintura de miniatura la desarrollan en Francia, aunque son contemporáneas, pero son españolas. Teresa Cabarrús es una mujer de película. O sea, es muy interesante, hagan cualquier búsqueda en Internet, porque tuvo una vida desde pasar a punto de que la cortaran la cabeza durante la Revolución Francesa a convertirse en princesa de Chimay, a tener una corte paralela en Chimay, donde todos los músicos más importantes y los cantantes acudían ahí, de amantes, de divorcios, de volverse a casar. Bueno, una vida verdaderamente, ya digo, de película. Es la hija del famoso Cabarrús,
del ministro de Hacienda, del todopoderoso ministro de Hacienda, y es una mujer muy interesante, de Carabanchel, de Madrid, guapísima, según las crónicas, todos los hombres caían rendidos a los pies de Teresa Cabarrús. Bueno, esta es una miniatura muy curiosa, está en la Academia de San Fernando, y durante mucho tiempo, bueno, siempre se ha titulado así, y así en el último catálogo que han realizado así la titulan, y así tienen la ficha puesta. Se llama Autorretrato con su esposo e hijos, y se fecha en 1815. Pues no es su esposo, son sus 4 hijos, ni es 1815, porque es mucho más temprana, creo que es 1805, una cosa así. Pero bueno, simplemente la pongo y lo he marcado, porque hay veces que hay que leer, o sea, una cosa es ver las piezas, ver cómo se han titulado, y otra cosa es tener los papeles al lado y jugar un poco con las fechas y jugar con las vidas y cuándo nacen los hijos y con quién se casa. Es imposible que fuera el marido para esta niña, porque ella tiene 4 hijos. Cuando se casa con el marido, que supuestamente es el mayor tiene 15 años, entonces, ¿dónde está el de 15 años y cuál es el marido? O sea, que son sus 4 hijos de su primer matrimonio, y aquí no tiene nada que ver con el príncipe de Chiney ni nada por el estilo. Pero bueno, yo por eso simplemente lo he subrayado, pero porque hay veces que hay que ser muy minucioso también, muy tiquismiquis a la hora de todas estas cosas. Bueno, pues aquí la tenemos. Es una miniatura que ella sí que conoció la obra de Isabey, del gran pintor francés, y está pintada sobre vitela, que es como pintaba el pintor francés, y con un tipo de retrato muy diferente, porque no tienen cuerpos. Es como si en este caso, luego tiene otros que es como lo que se llaman los retratos aéreos, como si los personajes estuvieran entre nubes, con gasas muy vaporosos, que es el tipo de retrato que impone Isabey, que es este tipo de retratos que es muy del Imperio francés y que también va a tener bastantes seguidores por la parte de Austria y por la parte de Alemania. Y ahí está Giuseppina Grassini, una de las grandes cantantes italianas, porque, como he dicho antes, ellos en su palacio de Chiney estuvo mucho tiempo hospedado y viviendo con ellos Cherubini, y ahí escribió la famosa Misa en Fa, Cherubini, en el palacio de Teresa de Cabarrús, y ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama esta mujer? La Marie Blanc también estuvo allí, y dentro de los cantantes la Grassini fue una asidua, y bueno, ahí está ese retrato que la pintó Teresa de Cabarrús. Bueno, digamos que esas 3 son totalmente contemporáneas a Francisca, pero totalmente diferentes en estilo. Y el estilo de estas 3 es el que va a triunfar y por donde va a ir la miniatura en el siglo XIX. Y Francisca representa el final de lo que es la miniatura del XVIII. O sea que son 2 líneas totalmente diferentes. En ese momento, justo cuando fallece Francisca Meléndez, en 1825, aparece esta miniatura de Romana Lope de San Román, que es una pieza que está en la Academia de San Fernando. Su nombre también aparecía en esa primera diapositiva, donde aparecían tantas. Es la única pieza que se conserva de ella. Y no tengo ni fechas de cuándo pudo nacer ni de cuándo pudo morir. Pero igual que a Francisca la presenta Florida Blanca para la Academia, igual que la Marquesa de Santa Cruz también fue académica y esa fue de honor, mérito y honor, no necesita que la presente nadie, porque la Marquesa de Santa Cruz. A Teresa de Cabarrús tampoco necesita que la presente nadie, siendo la hija de quien es. Sin embargo, Romana Lope de San Román pues, llegó a ser académica de mérito, es la única pieza que se conoce. ¿Por qué? Porque su hermano, Agapito Lope de San Román, era pintor de la Academia. Entonces, o bien un personaje importante, un político, un consiliario, un pintor, que seas alumno o alumna de Vicente de López, te abría las puertas. O sea, eran los enchufes de la época. Y en este caso, Romana, pues está clarísimo que por ser, creo yo que es la hermana, a lo mejor me estoy columpiando, pero por ser la hermana de Agapito fue por lo que consiguió llegar a la Academia, y salvo esta pieza yo no conozco ninguna otra. Entonces también choca, ¿no?, que una institución con el prestigio de las academias te nombre académica sin una trayectoria ni anterior ni posterior, ¿no? O sea, simplemente es pues eso, porque quedaba muy bien. Soy académica, es una manera de presentarse, una manera de justificar un poco también la profesión. Ay, perdón, que me he ido para atrás. Y luego ya ahí, más o menos hacia el año 1825, cuando muere Francisca, pues aparece, hay un grupo importante en ese segundo tercio sí, del siglo XIX, donde hay bastantes pintoras, ya con una obra más conocida, Rosario Beis,
muy conocida, quizá como miniaturista no. Hay un par de piezas nada más que se le atribuyen, es más dibujante y litógrafa, y bueno, sobre todo es muy conocida por la relación, evidentemente, con Goya, ¿no? Recientemente mi compañero en el museo, Carlos Sánchez, ha hecho una monografía de Rosario Beis y hizo una exposición monográfica de ella en la Biblioteca Nacional. Y bueno, un poco en el Museo Lázaro nos gusta investigar bastante. Y tenemos un grupito de dibujos de Rosario Beis, tenemos 50 dibujos de Rosario Beis, y a partir de ahí pues dio pie a formar ese corpus de dibujos. Y gracias a todo eso pues están empezando a comprar dibujos de Rosario Beis. El Prado acaba de comprar una pintura ahora que estaba en el libro, el Museo del Romanticismo, o sea que cuando salen unas investigaciones así, digamos, entre comillas, novedosas o que llenan vacíos, pues automáticamente también sirve para que empiecen a salir piezas y pueda moverse el mercado. Luego está Josefina Mesas, una pintora gaditana. En Cádiz hubo bastante miniatura, sobre todo por todos con la revolución, todos los liberales, los afrancesados, bajan al sur, y ahí llegan bastantes pintores, bastantes miniaturistas franceses, están allí, y se crea una escuela de miniaturas en Cádiz muy interesante. Y bueno, esta no es la mejor, hemos dicho antes, José Boutón nace en Cádiz, es un francés pero nace allí, ¿no? O sea que hay ahí un movimiento de miniatura bastante interesante en Cádiz, y de ahí van a salir escuelas regionales como la granadina, como la malagueña, como la sevillana, pero el origen está en Cádiz. Digamos que si hasta la Guerra de la Independencia es Madrid, luego se traslada, todo el grueso de la miniatura se traslada a Cádiz hasta la vuelta al absolutismo, que vuelven a regresar. Y estas pues, bueno, son ejemplos de otras mujeres, de Julia Sureda es la única pieza que conozco, de Josefa Sabatier. Hasta ahora solo se decía que Sabatier se llamaba Juan, pero no, Sabatier resulta que es Josefa, por un documento que ha aparecido, o por una pieza firmada, se conservan 3, justo 2 eran Sabatier y una era Josefa, pero ya se la había bautizado con Juan Sabatier, y Bernarda Manso, que es también la única pieza que conozco de ella. Y ya para terminar, aunque estamos ya un poco alejados, posiblemente estamos como 10 años, 15 años de la muerte de Francisca, aparecen 2 grandes miniaturistas en España. Una de ellas es Adriana Rostán, que es la que va a trabajar mucho para Isabel II y va a ser la que le cree un gabinete, igual que Jiménez de Cisneros se lo creó a Carlos III y a Carlos IV, pues Adriana Rostán va a hacerle el gabinete de las pinturas de Rafael a Isabel II. Está muy bien documentada, sobre todo porque fue una gran copista del Prado, estuvo muchísimo tiempo copiando en el Prado, y luego también fue profesora de dibujo del Colegio de Loreto y bueno, fue pintora de Isabel II. Y la gran Teresa Nicolau. O sea, digamos que ahí a mediados del 19 y la segunda mitad hay 2 miniaturistas que, digamos, ponen el cierre de oro a la miniatura española. Como mujer, Teresa Nicolau, como hombre, Antonio Tomasit. Son los 2 grandes y con ellos, digamos, se cierra lo que es la miniatura, porque la aparición de la fotografía y la carte de visite pues mata realmente a la miniatura, y salvo ellos 2, que como tienen una buena técnica mantienen y siguen trabajando, el resto, digamos, de los miniaturistas de un segundo nivel se pasan a trabajar a los estudios fotográficos como iluminadores de fotografías hasta que llega a su desaparición. Y bueno, esta sencillamente era por poner que todo esto eran personajes artistas españolas, pero a la vez, también coincidiendo con Francisca, sobre todo Aimé Thibault, hay otra serie de mujeres que también están trabajando de manera contemporánea a ella, que vienen desde Francia, como es Aimé Thibault, y luego posteriormente una de las grandes, y que hay mucha obra de ella y muy conocida en España, quizá de las más demandadas al final del reinado de Fernando VII y durante Isabel II, que es Sophie Linard. Sophie Linard va a trabajar en un formato totalmente diferente, va a trabajar con la misma manera de puntear, pero sobre porcelana, sobre placas de porcelana. Ella es pintora y se forma
en la manufactura de Sebres, pero tuvo un predicamento grandísimo en Madrid y tuvo una clientela maravillosa, hasta el punto de que Isabel II solo quería que la pintara ella porque lo de pintar en porcelana es lo que le gustaba, y becó a miniaturistas españoles para que fueran a aprender a París, pero los miniaturistas españoles se negaban a ir con la beca a aprender en porcelana, y entonces Sophie Linard pues arrasó no solamente en los encargos reales, sino con toda la nobleza madrileña. Y bueno, este es un poquito el panorama de lo que es la miniatura realizada por mujeres en España, centrado partiendo de Francisca y viendo un poquito pues, las que están trabajando a su alrededor, y dos mundos distintos. El de Francisca, esa estética italiana que termina en 1800, justo cuando se acaban los encargos, y el que surge a partir de ahí, que es ese gusto francés, que es el que va a imperar a lo largo de todo el siglo XIX. Muchísimas gracias.